Hola y bienvenidos a No es por nada, un podcast sobre desenredar el lío del duelo, la fe, el trauma y la esperanza después de la muerte de un hijo. Somos tres madres católicas llevando la extraordinaria cruz de la pérdida de un hijo. Si tú también estás lamentando la pérdida de un hijo, queremos ofrecerte un lugar seguro para que vengas tal como eres, mientras compartimos el aliento de que nuestro Dios está actuando en el desierto de tu dolor. Tú y tu sufrimiento son preciosos para Él. No es en vano. Estamos muy contentas de que estés aquí. Hola y bienvenidos de nuevo al episodio 18 de It's Not for Nothing. Estamos muy contentas de que estés aquí, de que hayas elegido tomarte un tiempo de tu agenda para cuidarte, cuidar tu duelo y aprender un poco más sobre el lenguaje del duelo, parte 2. Soy Elizabeth León, soy la directora de apoyo familiar en Redbird Ministries y como siempre estoy encantada de estar aquí con mis dos colegas. Tenemos a Brittany Primo, ella lidera nuestra rama diocesana, y Ana Gawasak, la directora de nuestros servicios psicológicos. Bienvenidas señoras, ¿cómo están? Estoy bien, es un día lluvioso aquí en Lafayette, así que es un día perfecto para estar cómodo y en un podcast, así que muy emocionado. Y tengo clima de 88 grados afuera de mi ventana, lleno de sol en Virginia. Hace bastante calor. Sé que para Brittany probablemente puedas confirmar esto. Está húmedo. Estuve afuera el otro día. Estábamos jugando pickleball, simplemente pasándola bien. Ni siquiera hacía tanto calor, pero estaba empapado, como si me hubiera metido en una piscina de pies a cabeza. Fue tan desagradable. Pero no, estoy bien. Es una semana ocupada, pero se la he estado entregando a Jesús y Él lo está haciendo como siempre. Bueno, y sé que para cuando se publique este episodio estaremos justo entre el domingo 5 de mayo, que es el Día de las Madres en Duelo, y luego el Día de las Madres la semana siguiente. Así que, ya sabes, solo quiero reconocer que para nosotros aquí y también para todos nuestros oyentes, esta es una semana sensible cuando conoces la pérdida. Sabes, tenemos esa oportunidad para el Día Internacional de las Madres en Duelo siempre el domingo anterior, pero luego simplemente pasar por el Día de la Madre sin saber necesariamente qué esperar. Tal vez tengas hijos vivos, tal vez no. Tal vez te preguntas si el Día de la Madre es incluso para ti. Pero lo es, lo es. Si alguna vez has tenido un alma pequeña crecer dentro de tu cuerpo, aunque sea por un día o incluso un momento, eres una madre. Y así que solo queremos honrar eso mientras tenemos a los oyentes entrando en este espacio con nosotros, entre esos dos días realmente delicados. Giver Marty, Dient es Sins Asia, where your spirit y tu bienestar as law. Sabes, algunas mamás nos han expresado que es muy difícil ir a misa y, ya sabes, ver a todas estas, entre comillas, mamás levantarse para una bendición del Día de la Madre o algo así. Así que muchas de nuestras queridas mamás nos han compartido que van a misa en un monasterio, ya sabes, porque allí no están dando bendiciones del Día de la Madre. Algo así. Así que mientras escuchas esto y entramos en esas semanas delicadas, haz lo que sientas que es mejor para ti. Sí, bien dicho. Y también quiero extender una invitación a que tengamos una noche virtual de mamás el viernes 10 de mayo aquí en Redbird, solo para ofrecer ese apoyo y comunidad justo en medio de esos dos días. Entonces, si llegas a escuchar este podcast antes del viernes 10 de mayo, pondré el enlace para el registro en Zoom en las notas del programa. Es solo, ya sabes, 1 hora y media un viernes por la noche, una oportunidad para conectar de corazón a corazón, hacer algunas cosas divertidas, compartir nuestras historias de manera significativa y simplemente conectar entre nosotras para superar momentos difíciles. Entonces, sí, con eso creo que deberíamos sumergirnos en nuestro contenido de esta semana, el lenguaje del duelo, parte 2, y vamos a anclar nuestra conversación nuevamente en Juan capítulo 8, versículo 32, que la verdad te hará libre, que cuanto más podamos comenzar a aprender y entender y cómo sondear las profundidades de nuestros corazones y nuestras mentes, realmente hace mucho por nuestro espíritu. Entonces me pregunto, Ana, ¿sabes? La semana pasada hablamos sobre el modelo de proceso dual del duelo y sobre su impacto. ¿Podrías hacer un resumen rápido para nosotros del modelo de proceso dual en caso de que alguno de nuestros oyentes no haya tenido la oportunidad de escuchar eso aún?
Sí, sí, por supuesto. Entonces, el modelo de proceso dual es una conceptualización del proceso de duelo y describe el duelo como una oscilación constante, como un movimiento de ida y vuelta entre estas dos orientaciones diferentes. Hay una orientación de restauración y esa es más la modalidad de hacer. Es cuando estamos activamente haciendo cosas para lidiar con los efectos de nuestra pérdida, nuestro duelo. Y luego está la orientación hacia la pérdida, y eso es cuando nuestra atención, nuestro enfoque está realmente en el evento de la pérdida en sí. Este tiende a ser un espacio más emocional para las personas, un momento de recordar, un momento de realmente solo necesitar de hablar sobre tu historia, simplemente sentir esa necesidad de recordar y contar sobre ello y expresar realmente todo lo que tu pérdida significó para ti y esa experiencia. Entonces, el modelo de proceso dual realmente nos invita y nos desafía al mismo tiempo a aceptar realmente ambas orientaciones como buenas y naturales, y ambas, señala, nos llevan hacia una mayor sanación y plenitud y florecimiento si las acogemos a ambas. ¿Sabes? Mientras hacías esta vacilación instantáneamente, como que me imaginé algas marinas, como esas largas hebras verdes de algas marinas que están como ancladas en el océano y que simplemente se mueven de un lado a otro con las olas. Quiero decir, no sé, eso me parece muy relevante para mí en cuanto a cómo puede ser esta experiencia de vivir en estas dos realidades del duelo. Y hiciste una pregunta cerca del final de ese episodio sobre cómo qué nos ayuda a movernos entre la orientación hacia la pérdida y la orientación hacia la restauración, como cuáles son, cómo se ve ese proceso. Y parecía más de lo que probablemente podríamos desentrañar cerca del final de ese episodio. Así que hoy estamos dedicando un episodio completo a eso. Eso es realmente lo que queremos considerar, es cómo podemos crecer en nuestra capacidad para honrar y respetar ambas orientaciones, pero más específicamente hoy aprender a movernos entre ellas. Entonces, para mí, siento que la mejor manera de moverme entre los dos es comunicándome. Me encanta hablar. Nadie está sorprendido. Pero definitivamente es una de esas cosas que en esos primeros días, meses, años, a veces sentía que no sabía cómo decirlo o no sabía qué decir. Así que simplemente no dije nada porque no quería que sonara ridículo y no confiaba en mí misma para comunicar mis sentimientos de manera efectiva. Entonces siento que incluso en eso, incluso al hablar con mi esposo o con quien estuviera cerca en ese momento, simplemente diciendo, no sé si esto va a tener sentido, pero es solo como me siento, ¿sabes? Y eso simplemente permitió que saliera de estar atrapado dentro de mí hacia afuera. Y eso definitivamente me ayudó, fue solo en la comunicación de eso. Brittany, mencionas un punto excelente que es, bueno, en primer lugar, la importancia de cómo nunca pasar por esto solo, ya sabes. Y por supuesto, como nuestro duelo, nuestra pérdida es un lugar tan delicado, es una parte tan sensible de nuestras almas. Y así, ciertamente queremos ser juiciosos y compartir con personas de confianza. Pero yo solo, realmente animaría a todos a encontrar a esas personas de confianza porque puede ser tan poderoso facilitar ese cambio al contar nuestra historia o expresar nuestras emociones, porque creo que tal vez lo mencioné la última vez, pero incluso sabemos como neurológicamente que cuando hablamos regulamos nuestras emociones. Y si sentimos que estamos atrapados en los grandes sentimientos, una gran manera de salir de eso de manera orgánica y natural es simplemente hablar de ellos. Y eso regula nuestros cuerpos y nos ayuda a encontrar un lugar de paz y regulación para que luego podamos, cuando lo necesitemos, cambiar a un espacio más orientado a la restauración. Cuando estábamos muy al principio de nuestra pérdida, hubo un momento en el que todavía estaba tratando de procesarlo. Todavía estaba como tratando de entenderlo, así que necesitaba hablar de ello con frecuencia.
Y mi Mm, esposo y yo teníamos esta frase que uno de nosotros le decía al otro, donde decíamos, háblame de nuestro bebé. Y sabíamos que cuando esa persona decía eso, necesitaban que ayudáramos al otro a conectar en ese lugar de pérdida. Entonces, como si Ralph Salsa me decía, ole, háblame de nuestro bebé, yo diría, ¿sabes? Su nombre es John Paul Rafael. Nació el 4 de enero, murió el 5 de enero, pesaba 4 libras 7 onzas, medía 18 pulgadas. De todos modos, que simplemente repasábamos la letanía. Era simplemente una narración muy sencilla y realista de quién era nuestro hijo y tuvo un impacto tan profundo en exactamente lo que estás diciendo, aunque no sabía que lo estaba sí. haciendo, de regularme a mí misma, de poder manejar ese sentimiento intenso y agitado de dolor. Tuve una mamá esta semana con la que me reuní que dijo que realmente pensaba que iba a morir de la pena y no estaba siendo dramática. Como conocemos ese sentimiento. Y esa oportunidad de simplemente decir, háblame de nuestro bebé, nosotros respirábamos profundamente y eso simplemente calmaba. Y eso fue lo que usamos en la orientación hacia la pérdida, pero incluso ahora, sabes, 6 años después, quiero decir, obviamente como estoy aquí en un podcast, estamos mucho mejor, pero esa misma práctica me ayuda a honrar, recordar y reconectar con mi hijo junto a mi esposo. Entonces lo decimos todavía, pero con una mentalidad y aspectos de nuestro corazón muy diferentes. Así que eso ha sido algo que ha sido muy útil, que ni siquiera sabía que estaba haciendo la ciencia correctamente en ese momento. No es tan notable como simplemente cómo nuestros cerebros pueden comunicarnos eso y decir como, solo intenta esto, ve si ayuda, ¿sabes? Qué misericordia. Entonces, Elizabeth, mientras hablaba sobre tu conversación con Ralph de háblame de mi bebé, um, lo que encuentro realmente interesante mientras hablamos de este proceso dual es que hace 7 años, cuando ustedes tenían estas discusiones, liberaba todas las cosas que sentían, pero aún había tristeza. Sabes, todavía había tristeza asociada a eso, pero ahora, 7 años después, cuando esos momentos ocurren, ¿cómo te hace sentir ahora? Esa es una pregunta hermosa. Sí, todavía hay tristeza, pero hay mucho más amor, mucha más gratitud por entrar en ese espacio misterioso y místico donde mi hijo todavía habita Ujú. dentro de mí y sigue vivo en la eternidad. Entonces, sí, el equilibrio entre el terrible dolor y la gratitud y la alegría definitivamente ha cambiado a lo largo de los años. Realmente nos ha ayudado a avanzar y a experimentar eso. Está bien, quería preguntar eso solo para asegurarme, porque entonces una de las cosas en los primeros meses, como mientras hablabas de la mamá con la que habías hablado recientemente, quiero decir, en esos primeros días, meses, años, realmente lo haces, tienes este pensamiento de no puedo vivir sin ellos. Y recuerdo haber ido a un retiro de silencio y pensar que fue, me engañaron, digamos, nunca iría voluntariamente a un retiro de silencio, así que me engañaron para ir. Padre Michael Chablain, estamos dentro y fuera, haría cualquier cosa por él. Entonces, voy a este retiro en silencio y mientras estoy allí en silencio, vienen pensamientos. Es irónico cómo sucede eso. Y mientras estaba allí, tuve la realización de que estaba aferrándome a mi ira con tanta fuerza, como aferrándome con los nudillos blancos a mi ira, porque sentía que era lo último que tenía. Si no estoy enojada, entonces él se ha ido completamente. Entonces lo pierdo más de lo que ya lo he perdido, ¿sabes? Ese tipo de situación. Y como estaba tan cerca de mi dolor, ni siquiera había pasado un año aún descarte completamente la alegría. ¿Cómo no me di cuenta de la alegría que tú y yo ambos reconocemos ahora, Elizabeth, 7 años después, que la alegría también es tangible, ¿sabes? Y lo que es notable es que no nos lleva a caer en el pecado como lo hace estar enojados. Nuestros sentimientos no son pecaminosos.
pero entonces no tenemos como el arrepentimiento, ¿sabes? Adjunto a eso, porque podemos simplemente estar alegres. Y recuerdo en el libro de Lamentaciones, habla de que como sus misericordias nunca se agotan, se renuevan cada mañana y eso siempre viene a la mente con esto, que todavía estamos aquí, todavía estamos en esto viaje de pérdida, pero nuestro misericordioso Dios nos da la fuerza cada día para levantarlo y caminar con ellos, ¿sabes? Ujú, ujú, eso es tan hermoso y tan poderoso. Sí. Sí, es realmente una vida entera. Ya, como creo que esta conversación de lo que estamos hablando, de cómo moverse y pasar de conocer solo el dolor a conocer el dolor y la alegría, ¿sabes? Esa es otra manera de decir, creo, de lo que estamos hablando, la orientación hacia la pérdida y la restauración. Es solo un proceso de toda la vida de, como dije antes, crecer en tu capacidad para dar espacio a ambas realidades. Y creo que al principio estamos como lanzados tan traumáticamente hacia la orientación de la pérdida. Pensamos que eso es todo lo que conoceremos. Y toma, ya sabes, toma tiempo o fe o gracia o la experiencia de alguien más que ha recorrido este camino, ya sabes. Un saludo a Redbird por ser esa comunidad donde puedes encontrar personas. Entonces, ya sabes, como esta mamá con la que estaba hablando en una llamada de consuelo, ella decía, sabes, Elizabeth, como, ¿cuánto tiempo para esto o qué hiciste? Como, solo necesitaba saber que no moriría, que estaría bien de nuevo. Y yo, ¿sabes? Pude decirle eso. Le dije, no sé cuánto tiempo, no conozco todos los detalles, pero te puedo prometer que habrá luz. Ya hay luz aunque no puedas verla, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa esperanza antes de siquiera comenzar el proceso de ir hacia la restauración, dejando que el Señor nos guíe allí. Y luego saber que podemos volver, y luego podemos volver, y luego volvemos. Esa hermosa vacilación, como dijiste, Ana. Oh, wow, tantas cosas buenas. Uf, hombre, creo que es tan interesante y tan esperanzador y hermoso considerar cómo, incluso con el tiempo, cómo la orientación hacia la pérdida puede cambiar para nosotros, que es realmente lo que Brittany está diciendo y lo que tú también estás diciendo, Elizabeth, sobre y ahora es alegre cuando recuerdo, ¿verdad? Pensé que era realmente interesante cuando estaba como leyendo artículos sobre el modelo de proceso dual. Los investigadores fueron muy cuidadosos al decir, estaban como esencialmente diciendo que la orientación hacia la pérdida no es sinónimo de emociones negativas. Y esta conversación es tan esclarecedora porque para mí, en mi propia miopía, aún no he llegado a un viaje donde mi orientación hacia la pérdida pueda ser realmente alegre de esa manera. Para mí todavía es muy triste en este momento, pero Sí. es tan esperanzador y hermoso escucharte a ti y a Brittany hablar sobre cómo hay un momento, llega un momento en el que puedes recordar y puedes volver, puedes mirar tu pérdida, puedes levantarte y mirarla y sientes amor y alegría. Y no es que no sientas ninguna tristeza, pero esa proporción cambia. Y estoy pensando, Elizabeth, en ti usando la analogía del alga marina, ¿verdad? Y usas la palabra ancla. Están anclados y se mueven y yo solo pienso que el ejemplo de Brittany es una ilustración de que ese anclaje tiene a Jesús, ¿verdad? Porque fue como con él, es a través de él que te das cuenta como, oh, esto puede cambiar. Que aprendamos cómo cambiar y movernos con la forma en que nuestro dolor cambia y se mueve y simplemente tan hermoso. Y estaba incluso pensando mientras hablabas sobre como la idea de una herida, como una herida física que ya sabes, pueden pasar años y ya sabes, tengo esta cicatriz en mi mano, realmente no puedes verla, pero como puedo mirar esa cicatriz y puedo recordar como el día en que mi piel se abrió, puedo pensar en el dolor que había allí, puedo recordar los eventos que rodearon eso, puedo recordarlo todo y sin embargo no hubo nada especial en cómo obtuve esta cicatriz.
Pero si hubiera habido, podría recordar todos los aspectos de eso, no solo el dolor de haberlo recibido, ¿verdad? Y que con el tiempo podemos tocar nuestras cicatrices y ver todo el amor que permitió que esa cicatriz estuviera allí en primer lugar. Pero vaya, sabemos cuánto tiempo lleva obtener una cicatriz bien curtida en la mano. Bueno, y también cuando piensas en cómo administrar ayuda para ello, sabes, como si realmente vamos a decir en esos primeros días, como cada vez que tienes que cuidar una herida, tienes que aplicar el tratamiento. Tienes que aplicar vendajes, tienes que hacer todas estas cosas y a medida que es sana, tienes que hacerlo cada vez menos hasta que se convierte en esa cicatriz. Entonces, para esas mamás que están en esos primeros días donde sienten que tal vez tienen que, ya sabes, cuidar de esto tan a menudo, no será así para siempre, ¿sabes? Y ese cuidado minucioso es lo que permite que una herida sane bien, porque podemos no Ujú. cuidarla y dejar que se forme una costra y luego termina infectada y tienes, ya sabes, todas las cosas, ¿verdad? Pero todo ese cuidado que hacemos en las profundidades de nuestro dolor, en realidad va a facilitar todos estos movimientos Sanación. hacia la Ujú. sanación y luego reconectarnos con la nueva mentalidad que es tan integral para la experiencia de bienestar y alegría después y a través de la pérdida. Puede sentirse tan abrumador a veces escuchar que tenemos que cuidarnos de esa manera y como alguien que ha llevado muchas heridas de como profundo odio a uno mismo o rechazo o vergüenza, puede parecer imposible. Estamos como, ¿cómo se supone que debo cuidar de esto? No puedo extender esa compasión hacia mí mismo, no sé cómo. Y solo quiero decirle a cualquiera que sienta esas heridas que como no tienes que hacerlo solo y hay personas que te enseñarán con tanta gracia y tanto amor. Hay buenos, ya sabes, profesionales de la salud mental, hay directores espirituales sabios y capaces, que si necesitas ayuda para ver cómo es realmente cuidarte a ti mismo, todos tienen un modelo. No todos han sido receptores de un cuidado realmente profundo y atento. Hay lugares donde puedes encontrar eso. No tienes que sacarlo de ti mismo. Puedes obtener ayuda. Sí, hermosamente dicho, hermosamente dicho. Tal vez podamos ser un poco más prácticos. ¿Sabes? Y una de las cosas de las que hablábamos antes de empezar a grabar era que no podemos darte un plan de 5 pasos para cómo moverse entre la orientación hacia la pérdida y la restauración, ¿sabes? Va a ser tan único e individual como cada persona, cada temperamento, cada pérdida, cada duelo, cada historia. Entonces, y podría requerir algo de prueba y error y experimentación y tiempo y descubrir qué me ayuda cuando realmente estoy luchando, qué necesito, qué no funciona, etcétera. Entonces, tal vez podamos, ya sabes, ser un poco concretos y cada uno de nosotros podría compartir algo de lo que nos ayuda en nuestras vidas a movernos dentro y fuera de estos dos aspectos de nuestro duelo. Sí, entonces para mí personalmente tiendo a quedarme más atascado en la orientación hacia la restauración porque me gusta hacer las cosas. Soy una persona muy productiva. Me gustan mis listas de verificación y, ya sabes, terminar mi lista de tareas del día. Si entro en la orientación de pérdida, quiero que sea un espacio muy seguro y privado, así que no lo haré en cualquier lugar. Y 2, necesito como una promesa de mí misma de que no nos vamos a quedar atrapados allí. Así que de alguna manera de alguna manera negocio conmigo misma. Estoy como, está bien, sientes ese tirón en tu corazón, necesitas un momento de orientación de pérdida. Necesitas recordar, necesitas verbalizar y así que yo crearé intencionalmente un espacio. Pondré mi teléfono en modo no molestar. Le diré a mi esposo, no me hables, ¿verdad? Y tendré mi pequeño espacio tranquilo. Y muchas veces lo que haré es planear algo, digamos, como 1 hora después o como 1 hora y media después, dependiendo de cuánto tiempo quiera. Como, tengo una llamada telefónica con un amigo o, mi esposo va a salir después de eso.
¿sabes? Como solo algo que me ayude a reconectarme con el presente de una manera que sea y saludable, y luego encuentro que puedo entrar en la orientación hacia la pérdida más completamente porque veo el final a la vista, ¿sabes? Una mamá me dijo que hace algo similar. Ella dice, a veces pongo un temporizador de 10 minutos porque solo necesito saber. El final está a la vista. Y entonces realmente puedo profundizar en mis sentimientos porque sé que no voy a quedarme atrapado allí para siempre. Sí, como si tuviera que seguir lamentándome activamente hasta que mis sentimientos desaparecieran, no tengo todo el día para eso, ¿verdad? Aunque podría hacer esto todo el día, todos los días, toda la semana. Entonces, creo que también la idea de que de alguna manera cuando terminamos de estar tristes, entre comillas, ya no estamos tristes y todavía estamos tristes. Simplemente llegamos a un punto donde estamos listos para levantarnos y seguir adelante. ¿Sabes? Estoy pensando casi como en un niño pequeño, porque tengo un niño pequeño en mi vida ahora mismo, mi nieto, que simplemente como patalea y grita en el suelo por un rato. Si le dejas hacer eso, como que eventualmente terminará y se levantará y estará listo para un bocadillo. ¿Sabes? Un poco de eso. Sabes, para mí siempre pienso en la autocompasión, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, es crecer en mi conciencia de mí mismo, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi dolor, lo que necesito y tomarme el tiempo para escucharme a mí mismo sin juicio. Sabes, eso es una de las cosas de las que hablamos aquí, tener esa aceptación radical de así es como se ve mi duelo hoy, sin juicio. Y poder responderme a mí mismo con amabilidad. Para mí, en un sentido práctico, al principio hago esto menos, pero al principio veía deliberadamente películas tristes. He visto cada película sobre la pérdida de un hijo que existe. ¿Sabes? Porque necesitaba tener un vehículo para que la intensidad de mi emoción saliera y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba con la película. Y luego la película terminaba y yo podía como recomponerme y seguir con mi vida. Así que esa era como la forma en que lo contenía. De eso es de lo que estamos hablando aquí, de contención de nuestras emociones. Así que eso es algo que me ha funcionado muy bien. Entrar y luego poder salir. Quería decir rápidamente que me encanta cómo estás destacando que ser amables, compasivos y aceptarnos a nosotros mismos no tiene que significar descontrol o caos, como que se nos permite tener contenedores amables y compasivos. Me encanta eso. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Brittany? Entonces fue una de esas cosas donde como solo en la tangibilidad de los recursos y todo, quiero decir, Redbird no estaba presente, Elizabeth, cuando perdimos a nuestros chicos, lo cual fue como no sabía qué hacer. Entonces veía a Televisión basura porque el silencio de la noche era demasiado para soportar. Y fue mi muy querido padre Broussard quien me hizo ir a ver a un terapeuta. Y ella me dijo como, tienes que quedarte en la cama, quédate en la cama, no te levantes de la cama. Yo estaba como, no quiero levantarme de la cama porque no tenemos una televisión en nuestro dormitorio, así que como venía a la sala de estar, veía televisión basura hasta que me quedaba dormida, pero tomó como escuchar esas palabras de simplemente, no, tienes que quedarte en ella. Tienes que quedarte en eso o se volverá incontenible, se volverá más grande de lo que puedes soportar y existir en. Yes, pero es tan difícil porque si tienes toda pérdida es traumática. Pero teníamos como cosas visuales legítimas que vi que mi cerebro no podía dejar de ver. Y cada vez que cerraba los ojos volvía a eso, ¿sabes? Y fue extremadamente difícil. Cuando mi cerebro se calmaba, volvía inmediatamente a eso. Pero la buena noticia es que mi terapeuta, que estudió para esto y es muy inteligente, sabía de lo que hablaba. Sorprendente, así que ya no sucede y estoy muy agradecida por eso. Puedo dormir y no estoy atormentada, así que estoy agradecida.
Entonces, creo que parte de esto es establecer algunas expectativas realistas para ti mismo, dependiendo de dónde te encuentres en tu duelo. Quiero decir, es realmente normal no tener expectativas para ti mismo durante como al menos 6 meses, sino más. Pero luego, cuando sea el momento, cuando te sientas listo, establecer metas realmente pequeñas, como hoy haré una carga de ropa o llamaré a una persona o me permitiré no sé, haz este recado o 2 recados, como simplemente empújate un poco. Entonces, es este delicado equilibrio entre realmente permitir que tu duelo tenga el tiempo y el espacio que necesita y luego reconocer cuando la invitación de tu cuerpo y del Señor es salir un poco más a la luz, pero siendo muy amable contigo mismo mientras lo haces. Y también estoy pensando en hombres y mujeres que como son empujados de vuelta al trabajo, ya sabes, antes de que realmente quieran seguir completamente solo en la orientación de la pérdida y luego son como forzados a volver al mundo. Yo no tuve esa experiencia. Tal vez eso es algo de lo que podrías hablar, Ana. Sé que estabas un poco más en un mundo profesional en el momento de tu pérdida. Sí, diré que fui extremadamente bendecida y afortunada de estar en un lugar de trabajo lleno de mujeres que realmente entendían. Recuerdo el primer día que volví al trabajo, como que entré en ya sabes, la sala de laboratorio en la oficina dental para hacer algo y mientras estaba allí simplemente me derrumbé porque no quería estar allí. Yo estaba como, no puedo hacer esto, no sé cómo voy a sobrevivir el día. Y todos mis compañeros de trabajo vinieron y me dieron un gran abrazo. Ellas dijeron, va a estar bien. Haremos lo que sea necesario, ¿sabes? Como haznoslo saber. Fueron muy amables. Pero a tu punto, Elizabeth, como hay momentos, ¿verdad? Por mucho que queramos estar abiertos y atentos, también tenemos que ser, como dijiste, realistas sobre que no siempre podemos simplemente romper a llorar. Cuando queremos, por mucho que, ya sabes, nuestro cuerpo pueda pedir eso, y creo que vale la pena que nosotros también seamos conscientes. Tal vez reflexionemos sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos en esas situaciones. ¿Es el lenguaje como contrólate? Ajá. Correcto. ¿Cómo nos hablarían nuestros padres cuando estábamos heridos o lo que sea? Y ojalá fuera con una voz cariñosa y ojalá, ya sabes, fuéramos criados en un entorno que nos permitiera tener nuestras emociones y ese tipo de cosas. Pero escuchar esa voz interna, como que solo ruego y oro para que sea la voz de Dios, ¿sabes? Como su Padre eterno diciendo, quiero que te sientas así, pero ven a mí en eso, no lo sientas sin mí, como invítame a entrar. ¿Y tú, Brittany? Sé que estabas trabajando cuando Leo murió. Oh, fue absolutamente terrible porque mi trabajo eran los bautismos. Entonces, mi oficina daba al cementerio donde están los restos del hijo de mi hermoso niño y hablaba con personas a quienes escuchaba a sus bebés llorar de fondo y era como, y recuerdo para su funeral, quiero decir, tan amado y tan cuidado. Estoy eternamente agradecida por el padre Chester y la forma en que manejó esto, pero tuvimos como un tiempo privado con Leo, porque no hicimos como un servicio de velorio tradicional ni nada de eso. Pero solo para nosotros y Sean y yo y nuestros padres y los padrinos de Leo y mi hermana, estábamos en nuestra capilla en la catedral y luego cuando procesamos hacia la iglesia bajamos y pasamos por todas las oficinas. Así que recuerdo, Dios, durante años, cada vez que hacía ese recorrido, ¿sabes? Porque teníamos una oración matutina en la capilla y luego caminábamos hacia nuestras oficinas. Era como este PTSD, ¿sabes? De volver al su pequeño ataúd y todo eso. Así que fue extremadamente traumático y fue una semana. Volví al trabajo después de una semana. Y supongo que simplemente llegué a este punto de estar triste en casa o estar triste en el trabajo. Así que ya sabes, eso es lo que terminé haciendo. Y fue como estar rodeada de mis compañeros de trabajo, que también eran muy comprensivos y muy considerados. Y cada vez que mi puerta se cerraba, ellos simplemente sabían cómo
no la llamen, no está respondiendo correos electrónicos, ¿sabes? Nada de ese tipo de cosas. Simplemente entendían. Pero fue extraordinariamente difícil y lo fue exactamente lo que mencionabas. Creo, Elizabeth, que habías dicho algo como hacer la cosa más pequeña, como ese primer lunes que volví fue como, está bien, solo voy a responder correos electrónicos. ¿Cómo? No voy a hablar por teléfono, voy a responder correos electrónicos porque eso parecía muy factible y podía hacerlo sin tono, es un teclado, ¿sabes? Puedo hacer eso. Y luego al día siguiente fue, está bien, déjame revisar mis mensajes de voz, está bien, devolveré algunas de las llamadas y solo obtendré algo de la información, ya sabes, y todas esas cosas. Así que solo esto, dar pequeños pasos de regreso, ya sabes, a lo que sea que esa vida parecía antes. Estoy pensando, ya sabes, en nuestros oyentes que pueden haber tenido una situación similar en la que necesitaban o eligieron volver al trabajo. Lo que siento entonces es que es aún más importante hacer espacio para tu duelo después del horario laboral, porque el hecho de que tuvieras que estar en la oficina durante 8 horas no significa que tu cuerpo y espíritu no necesiten mucho cuidado. Como que tu dolor no estuvo golpeando la puerta todo ese tiempo. Entonces, ser aún más amable contigo mismo y reconocer el desafío de entrar y realmente explorar lo que necesitas para poder moverte de manera saludable entre estas orientaciones en nuestro camino hacia la sanación. Nos encanta hablar, ¿verdad? Porque nosotros estos podcasts simplemente siguen y siguen. Ana, ¿alguna palabra final para nosotros como nuestra experta residente en este tema? ¿Algo más con lo que quieras concluir antes de que cerremos esto? Supongo que mi último pensamiento es solo practicar de nuevo en pequeños pasos, usando palabras amables para hablarnos a nosotros mismos cuando necesitamos esa orientación de pérdida, incluso si la respuesta es no ahora. Incluso si esa es la respuesta, diciendo habrá espacio para ti, estoy haciendo espacio para ti. Así es como se verá. Sabes, cuando vaya a casa, tendrás ese tiempo tranquilo en el coche. Haré espacio para ti, casi como hablar con nuestro dolor como si fuera una persona, ¿verdad? Lo hice no sé, estoy seguro de que ambos están quizás familiarizados con el trabajo de sistemas familiares internos, pero recuerdo que mi terapeuta en ese momento él decía, si no puedes decirte palabras amables a ti mismo, incluso puedes imaginar a alguien más haciéndolo. Él decía, ¿quién es alguien que habla con calidez, que simplemente irradia amabilidad hacia ti? Y si tienes que hacer eso, entonces hazlo. ¿Sabes? Imagina a esa persona, ya sabes, tu abuela o con suerte el Señor, pero ya sabes, quien sea que necesites que pueda decirte esas palabras con amabilidad. Sí. Absolutamente. Muy bien, señoras, vamos a tomarnos un poco de tiempo aquí al final para recordarles a todos que no es en vano, que ya saben, nuestro dolor sigue presente en nuestras vidas y está guiándonos y enseñándonos y haciéndonos mejores personas en el camino. Así que tal vez solo algunos pequeños consejos de que no es en vano. ¿Cómo se está manifestando tu dolor esta semana? ¿A qué te estás aferrando? Siento que el nudo que estoy sosteniendo esta semana es solo el autocuidado, como cuando hablamos de 7 años después y sigue siendo una de esas cosas. Le dije a Elizabeth cuando nos conectamos, estaba como, he comido almuerzo y desayuno y estoy bebiendo agua. Ronda de aplausos, pero mi esposo estuvo fuera la semana pasada, así que tuve que como llenar ambos roles de papá y mamá para nuestros 5 hijos. Gracias, Jesús. Así que solo llevar a todos a la escuela a tiempo también. Simplemente no hubo tiempo para el autocuidado, pero hoy es un nuevo día. Entonces, lo mío encaja un poco con nuestra conversación de hoy. Simplemente me desperté en un lugar muy oscuro, ya sabes, había lágrimas saliendo de mis ojos mientras mi esposo se despedía para ir al trabajo. Y yo estaba como, no sé. Y pasé un par de horas esta mañana pensando como, ¿por qué? Como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y solo pensé, Dios mío, podrías dejar de preguntar por qué. No necesitas saber por qué te sientes triste hoy, solo... No necesitas saber por qué. No necesito saberlo, solo estoy triste. Así que tuve una mañana muy lenta, me cuidé, hice un par de cosas especiales, me permití leer este libro que estaba leyendo, fui a misa, ya sabes, simplemente me di el amor que necesitaba, pero me tomó recordarme que no tengo que saber por qué. Siento. Sí. ¿Y tú, Ana?
Oh, hombre, ahora Elizabeth, el mío es realmente muy similar al tuyo en el sentido de que simplemente darte tiempo y espacio y recordar que tienes permitido hacerlo porque tuve un fin de semana realmente difícil en cuanto al duelo este pasado fin de semana. Y recuerdo que el miércoles era como si el lunes y el martes me sentía tan agotada, tan exhausta. Y recuerdo pensar, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Como, ¿qué está pasando? Y luego darme cuenta de que genuinamente cuando tienes grandes emociones, realmente puede tomarle a tu cuerpo días para realmente metabolizar eso por completo. Y está bien. Y de nuevo, tomarse el tiempo para decir, ¿sabes qué? Voy a tomarlo con más calma. Voy a decir no a esas cosas opcionales y simplemente tener más tiempo. Muy bien. Bueno, señoras, muchas gracias. Gracias por compartir sus corazones, sus mentes, su experiencia, ya saben, todas esas cosas. Y agradecemos a nuestros oyentes que han llegado hasta aquí con nosotros al final del episodio. Estamos muy agradecidos de que un Dios nos esté usando a todos en nuestro dolor para, con suerte, traerles consuelo, sanación y esperanza donde sea que se encuentren en su camino de duelo. Así que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y haremos una oración rápida aquí al final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre Celestial, te amamos, te adoramos. Te alabamos, te glorificamos, eres fiel y eres bueno y te necesitamos cada día de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas a todos esos corazones heridos en nuestra comunidad y ayudes a cada uno de nosotros a acercarnos más a ti. Tráenos el consuelo que necesitamos en nuestro dolor. María, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, esperamos estar con ustedes nuevamente. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para más información sobre Redbird Ministries, visita www.redbird.love. Eso es LOVE. O únete a nuestra comunidad virtual gratuita en la aplicación Redbird. Espero verte allí.